La hacienda de Santa Lucía fue fundada en 1576 por el doctor jesuita Pedro Sánchez. Posteriormente se tiene registro de que fue administrada por el jesuita Bartolomé González entre 1708 y 1719. A partir del 25 de junio de 1767, por disposición del rey Carlos III de España, el extenso latifundio, que comprendía estancias, ranchos y haciendas en Tecámac, Tizayuca y Pachuca, deja de pertenecer a los jesuitas, los cuales fueron desterrados, acusados de haberse enriquecido y de interferir en las decisiones políticas del rey y del virrey. La hacienda de Santa Lucía pasó a ser propiedad de Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla. De esta forma, los habitantes de Tizayuca, Zumpango, Tecámac y Santa Lucía fueron despojados y sometidos para trabajar bajo el control de estancieros, rancheros y hacendados, en distintas propiedades. Tal situación fue justificada, vigilada y mantenida por las sucesivas instituciones políticas, económicas y religiosas del México colonial y del México independiente, hasta el Porfiriato. La hacienda de Santa Lucía llegó a contar con 5 rebaños, cada uno compuesto por 20,000 ovejas, a los cuales mudaba cuando era necesario, de región en región, cuando se acababan los pastizales o por el clima, por lo que se contrataban pastores, que se les clasificaba como sirvientes de campo. Así fue como se fue asentando la gente cerca de las haciendas y comenzaron a crearse los pueblos originarios de Tecámac, siendo uno de ellos los reyes Acosac, quienes al volverse expertos en trasquilar ovejas fueron apodados los garrapatas, término utilizado como agarrar pata, ya que al trasquilar el ayudante sujetaba las patas de las ovejas. El 20 de noviembre de 1910 surge la Revolución Mexicana, la cual se produce por una combinación de distintos factores: la larga dictadura de Porfirio Díaz, la desigualdad social, la concentración de tierra en manos de unos cuantos, la falta de libertad política y económica y la exportación de recursos naturales por parte de extranjeros, lo cual causó un descontento social, ya que se buscaba un gobierno únicamente democrático, con derechos sociales y una reforma agraria que distribuyera la tierra entre los campesinos. En tiempos de la revuelta se perdieron cultivos, ganados, propiedades y hubo desgracias personales. Hombres y mujeres se unen a la causa revolucionaria por resentimientos contra la gente que tenía poder y dinero, por los abusos que causaron, por el dolor y el sufrimiento. Los soldados de ambos bandos tomaban poblaciones y cerros enteros estratégicamente localizados, para poder derrotar a sus enemigos, pero no solo eso, sino que también a su paso quemaban graneros y cosechas, robaban animales y saqueaban las tiendas para su abastecimiento personal. Debido a este hecho, se vivió un hambre atroz. Realizamos varias entrevistas con personas de los reyes Acosac, que conservan historias que fueron platicadas por sus familiares, que vivieron en la época de la Revolución Mexicana, las cuales vamos a dar a conocer. El licenciado Germán Hernández Meléndez, vecino de Reyes Acosac, al entrevistarlo, nos platicó que cuando era niño, su mamá le contaba que vivían en una choza de adobe, la cual tenía una entrada y una pequeña ventana, porque en ese entonces se cobraban impuestos por tener ventanas y puertas. Además, no tenían luz, el piso era de tierra y que ella y sus hermanos comían sentaditos en piedras alrededor del fogón, donde cocinaba su mamá, ya que decía que el tener varias ventanas y puertas y sentarse en sillas era de ricos, lo cual nos da una idea de cómo se vivía en Reyes Acosac durante la época de la Revolución. Para mayor claridad, en Reyes Acosac, en 1948, se filmó la película Juan Charrasqueado, protagonizada por Pedro Armendáriz, donde se puede observar desde distintos ángulos la plazuela, la iglesia, los arcos del centro, techos de adobe y teja,
el suelo de tierra, las vestimentas de los extras, conformadas por atuendos de manta y guaraches, los caballos atados a los portales, y se veía pasar al ganado siendo vigilado por los pastores. Por dichos de varios habitantes y narrativas de libros consultados, el equipo de filmación solo llegaba a instalarse y a grabar. Es decir, que la gente que se observaba en la película así vestía y así estaba el pueblo de Reyes Acosac en esa época, por lo que se aprecia que vivían las secuelas de una guerra. El señor Marcelo Ruiz Torres, vecino del barrio del Calvario, recuerda que cuando era niño tenía por vecino al señor José García, quien tenía una pierna cortada, por lo que cierto día le preguntó a uno de los nietos del señor, ¿por qué su abuelo tenía la pierna cortada? A lo que le contestó el nieto que, sobre la México-Pachuca, rumbo a Tizayuca, a la altura de la vía del tren, al señor se le ocurrió gritar ¡Viva Carranza! Sonó un disparo. Eran los zapatistas. Iban pasando por ese lugar, lo escucharon y le dispararon en la pierna, dejándolo tirado en la tierra, hasta que alguien avisó a su familia y acudieron los hijos del señor para llevarlo a atender. Otra historia que platicó, que se escuchaba en la época de la Revolución, es la leva, que todas las personas se preocupaban cuando decían ¡Va a venir la leva! ¡Va a venir la leva! La cual consiste en un reclutamiento forzoso de personas, especialmente hombres, jóvenes y niños que pudieran disparar, para formar parte de las fuerzas armadas de los diferentes bandos en conflicto. Práctica común que se utilizaba para rápidamente aumentar el número de soldados, aunque también generaba deserciones y evasiones. Por lo que narra el señor Marcelo que la familia de su mujer vivía hacia arriba de la plazuela de Reyes Acosac, y ellos contaban que en la época de la Revolución Mexicana, cierto día por los Reyes Acosac pasó la leva. Escondieron en pozos a los niños, a las mujeres, la comida, pollos, gallinas, guajolotes, borregos y al gallo. Pero cuando ya se iban los soldados, el gallo cantó, lo cual hizo que los soldados dieran la vuelta y volvieran a buscar al gallo de nuevo en las casas, causando preocupación y miedo entre los habitantes. El libro El municipio de Tecámac y la Revolución Mexicana de 1910 del profesor Obando refiere que la leva causó desmembramiento de familias violentamente. Además que sin la fuerza de trabajo de los hombres no había trabajadores en las haciendas y tierras, causando una escasa producción agropecuaria, lo cual coincide con el estancamiento a que hace referencia el libro siguiendo la huella de la historia de Reyes Acosac, ya que los habitantes de Reyes Acosac vivían sumidos en la abulia y la vida del pueblo se movía lentamente. El mismo libro hace la narrativa de cuando se escuchaba el grito ¡Viva México! ¡Viva la Revolución! Muchos abandonaron el bielgo y la yunta para incorporarse a la lucha. No quiero dejar pasar una historia del mismo libro, ya que dedica un apartado a los fusilados. Narra que en 1909, Julio, Maclovio, Cruz y Ricardo, 4 delincuentes, fueron proscritos por la ley, pero Julio y Maclovio huyeron, siendo aprehendidos Cruz y Ricardo, quienes fueron trasladados a Zumpango, para posteriormente ser sentenciados culpables y destinados a la pena de muerte, por lo que fueron traídos a Reyes Acosac. Mientras los ponían de pie al costado izquierdo de la iglesia, se comenzaron a aglomerar los habitantes de Reyes, conmovidos por la situación, por lo que antes de ejecutarlos, el comandante les ofreció una botella de aguardiente, para que se armaran de valor. Solo Cruz lo tomó, pero Ricardo no quiso. Solo dijo: Prefiero morir de pie, como los hombres, no como los cobardes que huyen. Probablemente se refería a Julio y Maclovio, quienes eran fugitivos. Después, la botella de aguardiente fue pasada a los soldados para que tuvieran valor y puntería. Enseguida, se escuchó una voz de mando.
¡Fuego! Escuchándose la descarga de la fusilería, lo cual hizo que el corazón de los presentes palpitara muy fuerte. Cruz se desplomó de inmediato. Ricardo permanecía de pie. Se fue sentando lentamente hasta quedar en cuclillas, con la mirada vaga, agonizando, sin perder la mirada al pelotón de fusilamiento. Se escuchó una voz que gritó: ¡Remátalo! El comandante sacó su pistola, se acercó y le dio el tiro de gracia, disparándole en la sien, cayendo hacia adelante, sin vida. Un perro blanco con manchas negras se acercó a los cadáveres. Eran sus amos. Los habían fusilado. Gimiendo, colocó sus manitas sobre el pulmón derecho de Ricardo, llorando de forma lastimera. Más tarde, los cuerpos fueron recogidos del lugar y trasladados al Panteón de San Agustín. Cuentan los dolientes que los acompañaban que el cortejo lo integraban la madre de los dos y el perro, por lo que se deduce que los dos fusilados eran de Reyes a Cossack. En nuestra investigación surge de internet una leyenda del general Antonio Serna, quien fuera un líder revolucionario muy allegado a Emiliano Zapata, el cual tuvo un encuentro el 31 de agosto de 1912, en el poblado de San Jerónimo, donde participaron caudillos zapatistas de los Reyes a Cossack, San Pedro, Ozumbilla, Tecámac y Temascalapa, donde también estuvo presente Genovevo de la O, mano derecha de Emiliano Zapata. Esa fracción revolucionaria pretendía derrocar al gobierno maderista por el incumplimiento del reparto agrario un 15 de septiembre de ese mismo año, pero hubo una filtración de información y todos fueron capturados. No se tiene registro documental o afirmación de que algún habitante de los Reyes a Cossack haya participado directamente en la revolución, y es de entenderse, pero en la memoria de nuestros entrevistados, personas que nacieron y crecieron en los Reyes a Cossack, viven las historias que han pasado de generación en generación y que fueron compartidas a ustedes en el presente documental, conociendo las memorias que guardan los habitantes de los Reyes a Cossack durante la Revolución Mexicana.